que nos acompañan entonces para este conversatorio. Antes de arrancar formalmente, quiero darle la bienvenida a los estudiantes del pregrado, de los posgrados en Derecho, a nuestros graduados que veo por ahí, a nuestro público externo y a los que nos acompañan desde centros regionales. Entonces, bienvenidos a este espacio. Qué bueno que se den la oportunidad de venir acá a escucharnos un poquito hablar de tips para fortalecer las habilidades en la escritura científica. Y entonces voy a proceder a presentar a nuestros invitados. Tenemos entonces por parte de la Universidad Santo Tomás de Tunja, tenemos al profesor Sergio Andrés López. El profesor Sergio es editor de la revista Principia Iuris de la Universidad Santo Tomás. Y por otro lado tenemos al profesor Dani Gómez. Dani Gómez es el profesor líder del grupo de investigación jurídicas y sociales de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Y bueno, aquí entre los tres vamos entonces a amenizar este espacio. La dinámica del evento es que vamos a formular unas preguntas y al final vamos a proceder con las preguntas que tenga el público. Entonces, nuevamente les doy la bienvenida y ahorita más tarde les vamos a compartir en el chat el enlace de asistencia. Entonces, bueno, para arrancar, la primera pregunta, profes, que les tengo es, ¿qué tips consideran ustedes que son buenos y cuáles se recomiendan para mejorar la redacción? Profe Sergio. Gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecerle a la doctora Laura por la invitación, al doctor Dani por permitirme compartir su escenario, sobre todo a la Universidad Católica Luis Amigo por invitarme y sobre todo a los estudiantes y partícipes de este evento por quienes se gestionan esta clase de espacios. Bueno, desde mi punto de vista yo creo que puedo hablar de al menos 3 tips fundamentales para mejorar la redacción. El primero es intentar crear lo que sería un estilo propio de redacción en cuanto a la forma en la que se transmiten ideas, como por ejemplo haciendo uso de ejemplos para contextualizar, como también lo sería el hacernos parte de un argumento, como lo sería el argumento creado previamente por otro autor, como lo sería también el utilizar la crítica en algunas oportunidades como base de la construcción de argumentos personales. Lo ideal, pienso, es que cuando se empiece a escribir se haga con la finalidad de que no sea la última vez en que se vaya a hacer, sino en que realmente se empiece a generar una cultura de creación de productos de conocimiento. De manera que el emisor de la información empiece a crear un estilo en cuanto a la forma en la que transmite sus ideas, de manera que el receptor de esa información lo logre divisar fácilmente. Esto será útil porque con la práctica se empezará a escribir con mayor agilidad y con ello pienso que pues este estilo propio podría ir conformándose con más facilidad. Ahora, para crear un estilo propio debemos empezar por responder una pregunta, que es lo que me llevaría al segundo tip. Y esta pregunta sería, ¿cómo quisiera escribir o cómo quisiera que los otros me leyeran? Y para responder esta pregunta, lo inicial sería identificar una serie de autores que escriban como me gustaría escribir. Y estos autores que logro seleccionar y que escriben como me gustaría escribir, pues intentar leerlos con tanta frecuencia e insistencia como fuera posible, con varias intenciones, como lo sería interiorizar su estilo, adquirir con esta lectura permanente el uso de herramientas base, como sería el empleo de signos de puntuación, uso de ejemplos, así como de posturas que puedan enriquecer esa búsqueda precisamente de estilo personal. Un tercer tip sería seleccionar precisamente estos autores guía y empezar a crear este estilo personal de reacción, pero para hacerlo, lo fundamental será escribir tanto como sea posible, porque así como el deportista se vuelve un mejor deportista ejerciendo su deporte en concreto, pues asimismo me parece que entre más repetitiva se haga la escritura para el investigador, pues más naturalmente se va a empezar a desarrollar y con el paso del tiempo podremos empezar a subsanar ciertas falencias que podríamos ir viviendo en el ejercicio de ser un autor. Me parece que un ejercicio muy práctico es intentar leer ese primer texto producido
y compararlo con el último texto que salga a la luz, donde evidentemente vamos a encontrar una serie de falencias que van a servir de inspiración para identificar, primero, que hay un crecimiento personal y segundo, pues que ese trabajo permanente, asiduo del que hago mención, pues tiene un efecto. De momento pensaría en esos 3 tips, doctora Laura. Listo, profe Sergio, mil gracias. Profe Dani, adelante. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias también al doctor Sergio López por aceptar nuestra invitación. 3 tips muy esenciales para mejorar la redacción. Lo primero es un tema de mucha práctica. Nadie nace aprendido. Perfectamente hay que estar realizando procesos de escritura, asistir a capacitaciones, a talleres, aprovechar cada una de las oportunidades que tenemos para mejorar nuestra redacción. Claro está, pues ponerlo en práctica. Para hacer una buena redacción, se aconseja, por ejemplo, primero que todo, pues planear cuál es la estructura de lo que yo voy a redactar. Por ejemplo, que voy a escribir en el capítulo 1, que voy a escribir en el 2, en el 3, cuál es el título de cada uno y qué iría dentro de cada una de esas secciones. Y ello lo debo plasmar en un documento. En segundo lugar, está la claridad y la concisión. No se trata de abusar del alargamiento de las frases, del alargamiento de las ideas, sino de exponer dentro del texto las ideas de una manera muy clara y muy directa, evitando complicaciones, evitando el uso de palabras imprecisas o ambiguas que terminen haciendo aburrido el texto. Y por último, el tercer tip para mejorar la redacción es el proceso de revisión. Nos hemos acostumbrado a veces en la academia a entregar documentos, informes, artículos, donde el investigador lo elabora y lo entrega directamente. Es muy importante esperar un tiempo para volver a revisar el documento y volver a leerlo completo y hacer un proceso de revisión donde podamos identificar esos errores que tiene el texto, errores gramaticales, errores ortográficos, errores de estilo, y que podamos corregir esos errores. Ahora, esta tercera fase de revisión no se hace al momento de escribir el texto. Yo primero lo escribo y una vez lo termine es cuando voy a realizar el proceso de revisión. Profe Dani, mil gracias. Bueno, yo también tenía unos aquí para compartirles. A mí me gusta ordenar las ideas como en una lluvia de ideas. Entonces, antes de que yo empiece a escribir, yo plasmo en un papel todo lo que necesito que vaya ahí. Entonces, pongo, por ejemplo, muchas palabras claves y empiezo a escribir. El punto es que al final, cuando yo empiezo a hacer como esa lectura de lo que ya tengo, todo lo que yo tenga en mi lluvia de ideas inicial, todo eso lo vea plasmado en el texto. Entonces, digamos, ese tip a mí me gusta mucho. El segundo tip que me gustaría darles es hacer una lectura previa. Para escribir uno tiene que hacer mucha lectura, porque uno no puede llegar a expresar ideas o a plantear fundamentos sin tener mucha lectura previa del tema pues, que escogió. El tercer tip que me gustaría compartirles es, a mí me gusta leer 2 veces. No me gusta leer más de 2 veces porque siempre empiezo a cambiar cosas. Entonces trato siempre de leer 2 veces y ahí empiezo como a darle un poquito más de orden a las ideas. Y otro tip que también dieron mis compañeros acá es tener un segundo lector. A mí ese me gusta mucho, porque a veces cuando estamos escribiendo asumimos que lo estamos haciendo súper bien. ¿Por qué? Porque uno tiene un ego súper grande y uno dice, eso está muy bien escrito porque lo escribí yo. Pero viene un segundo lector y le preguntas si realmente entendió, y si la persona te está diciendo, no entendí este párrafo, no entiendo qué quieres decir acá, para mí hay que hacer un alto ahí y revisar entonces, digamos, en qué falencias estoy cayendo ahí en esa escritura. Entonces, bueno, de esta manera cerramos entonces la primera pregunta. Vamos a migrar a la segunda pregunta y la segunda pregunta es, profes, ¿qué tips ustedes nos recomiendan para no ser redundantes en la escritura? Profe Sergio. Gracias, Doc. Bueno, el primero es apelar a una máxima, digo yo, en la escritura, y es que, al menos en la redacción, bueno corto es doblemente bueno. En el sentido de evitar a toda costa escribir más allá, creo yo,
de lo estricto y puntualmente necesario. Es decir, si ya se ha desarrollado una idea en un párrafo, creo que es innecesario ampliarlo en otro, salvo que sea ese el fin en el escrito. Un segundo tip sería que si se va a ampliar información o en su efecto dar más detalles, puede ser más prudente ejemplificar esa parte teórica o conceptual mediante ejemplos prácticos. Esto no solamente va a denotar experiencia, sino sobre todo un uso práctico en lo que se escribe. Esto, pues, desde luego que en el ámbito del derecho es bien relevante, en el sentido de que una teoría empieza a cobrar peso cuando pues se logra aplicar en la vida práctica. Y esto pues evitaría precisamente ser redundante. En la medida en que se dio el concepto, bien, pasemos a aterrizar esta información, puede ser mediante ejemplos. Y el tercer tip es lo que decía la doctora Laura hace un momento, intentar hacer una relectura de lo escrito, no solamente a partir de los últimos párrafos, sino cuando haga falta el capítulo completo o incluso el texto completo. Y esto con el fin de que no se repita información innecesariamente. Aquí hay un debate en materia y es que algunos dicen que el espacio de las conclusiones debe reunir de nuevo las conclusiones que se han dado a lo largo de un texto. Pues yo pienso que no necesariamente puede ser o tiene que ser así, pues esto ya es de la libertad de reacción de cada autor, porque considero que naturalmente a lo largo de cada capítulo se van a ir arrojando ciertas conclusiones. Entonces, si ya hay una conclusión en el texto, ¿cuál sería la finalidad de repetirlo o de parafrasearlo, si se quiere, en las conclusiones? Me parece que si ya se dejó una conclusión, pues no es necesario reiterarla. Creo que el espacio de las conclusiones en ese sentido, antes de reafirmar información, se debería abrir la puerta para futuros estudios, para sugerencias, para el legislativo, para la dogmática, etcétera. De manera que esto solo se va a lograr revisando el texto de manera completa. Y desde luego, como dice la doctora Laura, pues intentando acudir a otros lectores que apoyen esta gestión. Sería esta parte, doctora. Gracias, profe. Profe Dani, adelante. Bueno, aspectos claves para no ser redundantes en la escritura. Lo primero que todo es que, digamos, que ser redundante o repetir el uso de algunas palabras o algunas ideas que ya se han dicho de diferente manera a lo largo del texto es algo muy normal que le pasa a todos los investigadores. Es algo que lo tenemos que ir identificando y haciéndolo de forma consciente dentro de nuestra mente. Tenemos que revisar, por ejemplo, varios aspectos que atañen, por ejemplo, a ampliar la variedad del vocabulario. Es decir, no utilizar constantemente las mismas palabras. Si utiliza, por ejemplo, en un escrito jurídico, las mismas palabras para hablar de la justicia, jurisdicción, jueces, entonces hay que ampliar más esa variedad del vocabulario, porque eso también nos ayuda inclusive a que el texto pueda llegar a ser un poquito más original. Es posible, por ejemplo, utilizar sinónimos e inclusive pues llegar a identificar esos extractos donde en nuestro texto pues ya la idea se dijo, ya se repitió. Entonces inclusive si esto nos ocurre, es necesario, por ejemplo, borrar esas secciones donde ya está repetido y dejar aquellas secciones donde ya la idea queda completamente clara. Es decir, es perfectamente posible la eliminación de la información necesaria, porque aquello que sea redundante, pues es aquello que finalmente no le va a aportar un valor demasiado significativo al mensaje que el autor pretende transmitir dentro del texto. Entonces lo fácil es o borrar o mejorar lo que ya hay, pues simplemente borrar esos aspectos que sean repetitivos con la finalidad de mantener toda la claridad y mantener la relevancia de todo el trabajo que ha hecho dentro de la escritura. Gracias, profe Dani. Bueno, yo solo quisiera anotar aquí una cosita. Para mí hay que partir de la premisa de que menos es más.
a menos que yo quiera hacer énfasis o quiera hacer fuerza en algo muy especial que quiera repetir. Y por lo general no lo hago tan seguido. Entonces, por ejemplo, arranco un capítulo y pongo ahí una premisa que siento que es muy importante y luego, si le quiero hacer énfasis, si le quiero hacer fuerza, la vuelvo a poner al final de mi capítulo. Es la única manera por la cual, digamos, me gusta repetir la información. De lo contrario, yo creo que la premisa menos es más es muy válida en este momento de la escritura. Bien, profes, vamos a continuar con la pregunta 3. La pregunta 3 dice, ¿cuándo se debe insertar un pie de página? ¿Qué consideran ustedes, profe Sergio? Gracias. Bueno, doctora, pues en primer lugar, yo sí quiero aclarar que en cuanto al uso de citas, prefiero aquellas que obligan a que la fuente esté en el pie de página, porque facilita mucho identificar una URL o la fuente en concreto sin tener que ir a la página de las referencias, porque sobre todo hace perder la idea que se está leyendo. Dicho lo anterior, ¿cuándo considero que es recomendable hacer o insertar un pie de página? Principalmente a método de ampliación o de explicación del argumento que se está desarrollando en el párrafo principal. Muchas veces nos hemos dado cuenta que cuando se está redactando una idea, surge cierta información o es preciso hacer ciertas aclaraciones que si las incluimos en el párrafo siguiente, o bien podría parecer redundante o podría incluso parecer que se está desviando la información, pero que resulta ser conceptos o teorías o afirmaciones que resultan elementales para la comprensión de lo que se está desarrollando. En ese sentido, pues ahí es cuando se tendría que acudir al pie de página, precisamente para explicar y enriquecer el texto principal, de manera que las ideas principales vayan en el desarrollo del texto, pues apuntando a los objetivos que sean, pero de la mano, pues manejando estos pies de páginas a título de ampliación. Por ejemplo, he visto en muchos trabajos que en ocasiones se indica el texto del idioma original e indicándose que la traducción es por parte del autor. Esto para decir, bueno, esta es la traducción original por si la interpretación que yo estoy dando no es la que comparte usted, receptor de la información. Es cuanto, doctora Laura. Listo. Gracias, profe Sergio. Profe Dani, adelante. Bueno, ¿cuándo se debe insertar una información o una cita en el pie de página? Aquí hay que aclarar que, digamos, aquí todo depende. Lo primero tiene que ver con el estilo de la citación. Hay diversos estilos de la citación pues, que incluyen esa cita dentro del pie de página. Por ejemplo, las normas Chicago, las normas ISO. Hay una variedad más o menos amplia de estilos de citación pues, que hacen posible citar aquello que usted está tomando de otro autor dentro del pie de página y de relacionarlo finalmente la última parte del texto en la sección de bibliografía o de referencias. Ahora, ello tiene una excepción y es con el estilo de citación de APA séptima edición, que dentro de su protocolo establece expresamente pues, que la regla general no debería ser citar dentro del pie de página, sino citar dentro del texto. Y esa cita desarrollarla al final dentro de la cápita de las referencias. Entonces, frente al tema de APA, pues hay esta precisión y es que no se recomienda citar dentro del pie de página porque así lo consagra expresamente el protocolo. Ahora, si la información que se va a agregar en el pie de página no tiene que ver nada con la citación de la fuente, sí es posible utilizar ese pie de página, por ejemplo, para realizar aclaraciones, para realizar notas. Cuando nosotros escribimos, pues tratamos de llevarle la información muy clara al lector y nuestra finalidad última es que el lector comprenda ese mensaje que le estamos tratando de transmitir. Y entonces siempre van a surgir en cada uno de los temas términos, conceptos que son demasiado confusos, que no se sabe qué es, o términos que inclusive
Nuestro español se caracteriza porque una sola palabra puede tener diferentes significados. Entonces, para resolver ese problema, el autor puede agregar dentro del pie de página, pues, cuál es ese significado o qué quiere decir ese término para poner en contexto al lector y brindar una claridad en esas palabras que son demasiado técnicas. Pues la idea es que esas palabras que son así tan técnicas, finalmente, con el apoyo de la información breve que el autor hace en el pie de página, pues termine siendo una palabra pues mucho más familiar, que le detalle precisamente lo que ello quiere señalar. Por último, en el pie de página, pues también sería posible añadir de pronto comentarios, observaciones del autor. Esto en los casos donde el autor, por ejemplo, tiene algún aporte adicional, pero ese aporte no está directamente relacionado o el autor siente que no lo puede establecer dentro del cuerpo del texto, porque ello es un comentario más a título personal, pues en ese caso podría llegar a hacerlo brevemente dentro del pie de página. Listo. A mí me gustaría agregar algo y bueno, más es recopilando lo que han dicho ustedes y es, a mí me gusta usar un pie de página para dar un concepto, para adicionar información, para poner un dato histórico relevante. También a veces pongo un dato de actualización de una ley, por ejemplo, me gusta hacer ahí la novedad. Y bueno, esos son como los diversos usos y como lo dice el profe Dani, también depende mucho de la norma de citación que estemos usando. Hay una salvedad acá que a mí me gusta personalmente y es no utilizar pies de páginas tan largos. No sé si les pasa que han visto textos que tienen un pie de página que utiliza como media hoja. A mí me parece que eso es demasiado. Yo pienso que el pie de página debe ser sucinto, debe decir lo que tiene que decir y ya si el lector quiere ampliar más o saber un poquito más, entrar más en detalle, ya que se vaya a la referencia que yo le ponga ahí. Pero sí estoy un poquito en contra de esos pies de páginas tan largos. Bien, vamos a migrar entonces a la pregunta número 4. La pregunta 4 dice, ¿qué tan recomendable es hacer una cita sobre cita? Profe Sergio. Gracias. Bueno, pues parto por una situación y es que considero que lo ideal es acudir siempre a fuentes, sobre todo en su idioma original, porque siempre que hay una traducción, desde donde se vea, va a tener una interpretación por parte del traductor. Y entonces esto puede dificultar realmente cuál fue la idea que quería transmitir la fuente principal. Ahora, claro, aquí la dificultad está en las lenguas extranjeras. Bueno, hoy por hoy tenemos un sinnúmero de herramientas, sobre todo inteligencias artificiales, que nos pueden efectuar una traducción al momento. Personalmente en mis trabajos me gusta acudir a las fuentes originales y buscar la manera de traducir. Ahora, cuando se acude a citas o fuentes utilizadas por otros autores, en lo que conozco esto se conoce como una fuente terciaria, que es útil, claro, sobre todo cuando no se puede obtener el texto en su idioma o no tenemos acceso al idioma natural de esta fuente o en su efecto cuando no podemos obtener el ejemplar. Pues digamos que no quiere decir que exista un error al utilizar la fuente terciaria. El problema es que quedamos en manos de la interpretación que hizo el autor, de donde estamos sacando la información. No me parece inadecuado, pero sí que se puede llegar a sesgar. Y entonces ya estaríamos hablando de una interpretación de otra interpretación. Solo sería ese pequeño bloqueo que encontraría. Gracias, profe Sergio. Profe Dani. Bueno, para aquellos que no lo saben, ¿a qué se refiere la cita sobre cita? Estamos ubicados en un texto que queremos citar, pero a su vez ese autor citó a otros autores para efectos de realizar su estudio, su investigación, su libro. Y uno no quiere citar directamente el autor del texto que consulta, sino la fuente. Entonces, ¿a cuál de los dos citar? Pues, hay diversas formas de hacerlo, ¿cierto? Y esto depende de varios criterios. Cuando estamos, por ejemplo, en las normas APA, es cierto que se prefiere siempre la citación de la fuente original.
decir, usted no cita ese libro que está consultando, sino que cita directamente la fuente que a usted le interesa, y pues simplemente nos vamos directamente a las referencias de esa obra, y pues de ahí podemos extraer la copia de todos los datos de la fuente para efectos de hacer la cita. Sin embargo, se ha visto que algunas universidades establecen expresamente algunas adecuaciones al protocolo APA y sí permiten la cita sobre cita. Curiosamente, esos reglamentos algunos los permiten. Sin embargo, yo estoy muy de acuerdo con el profesor Sergio. Yo creo que lo más ideal, por un tema de respeto de las ideas, por un tema de reconocimiento de ese trabajo donde una persona hizo un esfuerzo intelectual, hizo un esfuerzo original y plasmó esa idea, sería mucho más garantista citar el autor original. Esto nos lleva precisamente pues a evitar confusiones a lo largo del texto, es decir, que después, por ejemplo, por una confusión no vaya a quedar como la duda de pues, si finalmente esa cita que se agregó pues era el libro que se consultó o si venía realmente del autor original. Es más que todo por un asunto de precisión y también pues de derechos de autor que se prefiere acudir a la fuente original. Además que porque digamos por unos Sí, yo temas de también los apoyo estilo, ahí. por unos temas de estilo se prefiere. Sí, yo A también veces nos pasa que los editores de revista, el profesor Sergio, aunque él no nos ha contado, pero él es editor de revista, yo me imagino que él devuelve artículos cuando los autores utilizan la cita sobre cita. Yo Bueno, también los digamos, apoyo ahí. A mí no me gusta la cita sobre cita, trato de evitarla lo más que pueda. La uso ya cuando veo que por fuerza mayor no encontré la cita directa y es como que me choca porque la verdad que es que no, por todo lo que decimos aquí, siento que se está atropellando un poquito esos derechos de autor. Y además me parece muy importante que esa cita sobre cita lo que viene realmente a hacer es a generar vicios en la interpretación, lo decía el profe Sergio, vicios y problemas en la interpretación. Entonces, digamos que también me gusta evitarla y dirigirme, buscarla por donde sea, la fuente directa. Listo. Profe Sergio, ¿de pronto quieras agregar algo? bueno, sí, tal vez de pronto, aunado a lo que ustedes señalan, pues hay revistas que efectivamente incluso limitan, sobre todo las indexadas, donde limitan el uso de fuentes de cita sobre cita. Y lo que dice el profe Dani, por detalles así de básicos, podemos perder la oportunidad de publicar en una revista reconocida. Entonces, si el fin es publicar en una revista indexada, que creo que debe ser el fin de todo escrito, pues sí hay que tener un estricto cuidado, a menos que lo que se quiera poner en tela de debate sea la postura interpretativa del autor que cita a otro autor. Listo. Muy bien, vamos a migrar entonces a la siguiente pregunta. Profes, ¿escribir solo o escribir en grupo? ¿Qué piensan, profe Sergio? Bueno, esta pregunta sí es un poco complicada. Digamos que en mi experiencia escribir en grupo es un reto. Es un reto y muchas veces pareciera la división de una actividad, de un trabajo, de una tarea, si se quiere. Y entonces muchas veces lo he encontrado, pareciera que un capítulo lo hubiera escrito una persona y el segundo otro y el tercero otro. Entonces se hace muy evidente que fue como una división por parte de los investigadores. Entonces investigador 1 haga el primer capítulo, investigador 2 el segundo, pero es evidente que precisamente en ese ticket inicialmente de construir un estilo propio, pues es evidente cuando hay dos estilos y pues eso genera como cierto disgusto o no es, digamos, tan apetecible esa clase de lectura, o al menos a mí me ha pasado. Pero esto es cuando el ejercicio se hace mal.
Si realmente los coautores se ponen de acuerdo en cuanto a la redacción y realmente entre los dos trabajan párrafo por párrafo, creo que los resultados son mucho más interesantes porque es el producto conjunto donde dos investigadores dan un nuevo estilo de redacción. Ahora, en materia de citas, que sean dos autores puede llegar a incrementar ese índice de citaciones, por lo que habrán algunos autores que seguirán, digamos, la estructura o la clase de temas que aborda la doctora Laura, otros el doctor Dani, entonces eso va a hacer que los seguidores de cada uno, pues, los busquen y pues eso aumentaría este índice de citación. En conclusión, me parece que es un reto, pero cuando se logra realmente con juicio, los resultados pueden ser mucho mejores que el trabajo individual. Sí, de acuerdo. Profe Dani. Bueno, escribir solo o en grupo es una pregunta difícil. Yo quise elaborar brevemente este paralelo. No hay una única respuesta. ¿Qué ventajas tiene escribir solo? Digamos que permite mayor autonomía. La persona que escribe solo es una persona que es libre de planear la estructura de su propio texto, que adopta un único estilo de escritura y que finalmente determina cuál es el contenido. Escribir solo permite, por ejemplo, tomar decisiones más rápido. Cuando escribimos en grupo, pues generalmente tenemos que sentarnos, revisar el documento en Drive o hacer una reunión para revisar cada uno de los detalles del documento, que todo el mundo esté de acuerdo. Entonces, cuando uno escribe solo, pues se ahorra como esa etapa. Y obviamente, pues se permite mayor flexibilidad en los horarios, pues la persona que escribe sola, pues puede hacerlo cuando quiera, de noche, fines de semana. Sin embargo, escribir solo, y recuerdo mucho mis primeros artículos, generalmente en su mayoría pues los escribí solo. Entonces yo recuerdo que yo me demoraba muchísimo escribiendo un solo artículo, meses enteros dedicado a escribir un solo artículo. Y este es un asunto que, digamos, en cuanto a temas de tiempo, pues sí mejora mucho cuando uno escribe en grupo. Ahora bien, pues cada persona es libre finalmente de escribir solo o escribir en grupo. La única limitación está, por ejemplo, los reglamentos que trae cada institución. Hay que decir, por ejemplo, que el reglamento de trabajos de grado, para el caso de los estudiantes de Derecho, del pregrado en Derecho de la Universidad Católica Luis Amigó, nos trae una regla general. Y la regla general es que el trabajo de grado se realice en parejas o en grupos de 3. La excepción, pues, es un estudiante que solicita autorización para hacerlo solo. Entonces el estudiante también debe revisar en su pregrado, en su programa de posgrado, cuál es el reglamento y cómo le dice que cómo lo tiene que hacer, ¿cierto? Porque el estudiante puede que lo quiera escribir solo, pero si el reglamento le exige que tiene que ser en parejas, pues es imperativo acatar el reglamento. Ahora en el caso de los doctorados pasa al revés, y es que en los doctorados pues la regla general es que el investigador escribe su tesis doctoral solo. Entonces, este factor también es importante tenerlo en cuenta porque este es un factor que varía de acuerdo a los reglamentos que cada universidad establece en virtud del principio de autonomía universitaria. Yo con el tiempo, en mis artículos, si bien los primeros los escribí solo, supe lo que era escribir solo, fue una práctica que yo finalmente abandoné. Entonces, por eso les digo que depende mucho del querer, del estilo de cada investigador. A mí, por ejemplo, hoy en día me gusta mucho más escribir en grupo. Pero ojo, pues escribir en grupo tiene unas ventajas. Y lo primero que hay que señalar es que si usted quiere publicar un artículo
o un capítulo, se está generando un estándar internacional en las revistas y es el de máximo 3 autores. Entonces, un grupo grande de 4 o de 5 personas realmente es muy difícil, porque es posible hacer una investigación con ese número tan elevado de personas, pero al momento en que usted va a enviar esa investigación a una revista, la revista le dice, venga un momentico, que es que yo tengo estas políticas y usted aquí solo puede publicar máximo 3 autores. Entonces, si se va a escribir en grupo, la primera sugerencia es, para asegurar la publicación de esa investigación, que se escriba máximo en grupos de 3 autores. ¿Qué otras ventajas tiene? Pues escribir en grupo nos amplía la diversidad de las ideas, nos amplía las perspectivas, porque conocemos de entrada el punto de vista, la crítica, compartimos la experiencia y toda esa retroalimentación que nos da nuestro compañero o compañera. Y ello es un proceso que también engrandece la labor investigativa, porque no nos quedamos con nuestro punto de vista, sino que inclusive pues nos tenemos que poner de acuerdo con nuestro propio compañero, que en ocasiones, según la persona, pues nos va a cuestionar, nos va a decir eso está mal o eso no es así, pongámonos de acuerdo. Entonces eso lo lleva a uno ya como a pensar en grupo. Lo segundo tiene que ver con la división de tareas. Cuando se escribe en grupo hay un tema de estilo, y es que todo mundo tiene un estilo de escritura que es diferente. Y esto queda reflejado, esto se ve mucho, por ejemplo, en los trabajos de grado, cuando yo he podido revisar trabajos de grado donde el capítulo 1 está perfecto, el capítulo 2 está más o menos, y el capítulo 3 está muy regular. Y entonces uno dice, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Pues porque los autores se dividen los capítulos. Entonces, primero que todo, pues no debería ser así. No nos debemos dividir los capítulos, sino que debemos, digamos, unificar el escrito para que quede con el mismo estilo. Ahora, escribir en grupo facilita cierta distribución de tareas. Por ejemplo, obviamente, pues la idea es que todos escriban, que eso es lo que los hace autores. Pero finalmente puede que una de esas personas dentro del grupo se termine encargando, por ejemplo, más del tema de adecuar el texto a la norma de citación, sea ISO, ICONTEC o APA, lo que la revista puntual esté exigiendo para publicar. Otra persona puede dedicarse, por ejemplo, a sistematizar la información que se ha encontrado en las encuestas, en las entrevistas, o diferentes instrumentos o técnicas de recolección de información. Entonces, ello facilita cierta división de las tareas, pero también implica la responsabilidad de cada uno de los integrantes de hacer la tarea a la cual cada uno se comprometió. Y por último, escribir en grupo nos lleva como al desarrollo y a despertar esas habilidades de colaboración, a despertar esa comunicación activa que tiene que haber en una investigación, a despertar y desarrollar esas habilidades de trabajo en equipo que son aspectos esenciales. Inclusive cuando nosotros revisamos el tema de las competencias blandas, una de las competencias blandas es usted cómo trabaja en equipo, porque hay algo muy claro, y es que 3 cabezas piensan más que una. Hoy en día la tendencia es a que nosotros nos agrupemos en grupo, a que el investigador no trabaje solo, porque finalmente 2 o 3 cabezas piensan muchísimo más que una sola. Entonces esa es como la tendencia, y pues si bien este es un aspecto que cada uno tiene que revisar porque varía mucho, yo por lo menos en mi caso puntual, por mis circunstancias, por mi trabajo, por lo que me gusta hacer, pues ahorita estoy optando más por escribir en grupo. Bueno, a mí me gustaría complementarlos un poquito, y es que a mí también me gusta escribir sola por temas de tiempo. Yo creo que en todo mi pregrado y en muchos de mis posgrados escribí sola, pero ya tenemos entonces la tendencia que viene a ser muy común, muy útil, y también por temas de difusión, el tema de escribir en grupo. Sin embargo, me lleva a pensar, no sé si han visto el meme
que es una casa, que es así, un piso para ese lado, el otro piso para el otro lado, y es como literal, usted escribe el capítulo 1, yo el 2, yo el 3, el lunes unimos todo y eso queda un desastre. Entonces, pienso que también es muy importante de que si se va a escribir en grupo, revisemos mucho ese empalme de la escritura, que realmente haya como cohesión en ese estilo de escritura para lograr un muy buen producto. Bien, vamos a migrar entonces a la siguiente pregunta, que es ¿cómo hacer llamativa la escritura, profe Sergio? Bueno, yo creo que lo primordial o lo inicial será leyendo. No creo que haya otra cosa que pueda motivar más a escribir que leer, porque con la lectura encontramos primero referentes, encontramos autores que escriben precisamente como nos gustaría escribir, como también encontramos autores que escriben como no nos gustaría escribir. Encontramos que hay autores que ofrecen información supremamente útil, pero terriblemente enredada, como encontramos otros autores que transmiten la información de una manera sencilla, pero con la dificultad que no traen de pronto ese abordaje que sí nos podría traer otro autor. Entonces, cuando empezamos a leer que existen falencias o vacíos, pues ahí es cuando empieza, a mi criterio, cuando empieza a surgir ese interés de, venga, aquí hay una malinterpretación o quiero ofrecer una reinterpretación, vamos a ampliar el conocimiento, que ese sería otra forma de hacer llamativa la escritura, entender que con la escritura se está aportando al conocimiento, se está haciendo parte de la historia de la evolución, al menos del derecho o de la ciencia que sea, en el mundo. ¿Y por qué no decirlo? Pues al menos estoy dándole aquí un producto para que Dios mediante, mi hijo, mi nieto me cite, al menos como un orgullo personal, ¿verdad? Por otro lado, yo creo que una forma para hacer llamativa la escritura es escribir todos los días. A los abogados se nos puede estar facilitando eso, ya sea como litigantes, ya sean como operadores de justicia, porque sí o sí vamos a tener que escribir. Pero si intentáramos escribir con fines de publicación y si lo volvemos sobre todo un hábito, pues poco a poco vamos a empezar a ofrecer productos para ser publicados, ¿no? Solo pensemos en que lográramos tener el hábito de publicar, de escribir un párrafo al día y que con el paso del tiempo se pudiera llegar a volver en una hoja al día, pues casi que al mes podríamos llegar a tener un producto. Ahora, esto puede ser utópico, ¿no? O tal vez si fuéramos pensionados sería un poco más fácil. Pero pues creo que el punto de hacer llamativa la escritura es adquirir precisamente ese hábito en la redacción. Si volvemos un hábito de escribir, me pasa que tal vez las diferentes tareas a veces no me dejan el tiempo para escribir, pero digo, oiga, quisiera, encuentro una postura, encuentro un pronunciamiento, diga, oiga, yo quisiera escribir sobre este tema. Si no contamos con el hábito de la escritura, se va a quedar en una simple idea. Pensaría eso, doctora Laura. Gracias, profe Sergio. Profe Dani, adelante. No, apoyando esa idea es como la persona que nunca monta bicicleta, y se montó y con toda la dificultad. Claro, si nunca lo practica va a ser muy difícil, pero cuando practica y practica se termina volviendo algo más sencillo, y algo igual ocurre con la escritura. ¿Cómo hacer llamativa la escritura? La doctora Laura nos hace unas preguntas bien difíciles. Mire, lo primero es que lo llamativo varía mucho, porque lo llamativo depende de lo que a cada persona le interesa leer. Por ejemplo, pues la Biblia, por ejemplo, lo pongo de ejemplo. Yo me sorprendo, yo casi no leo la Biblia, pero sí la escucho cuando voy a misa, y me sorprendo mucho de lo llamativo que es la escritura y de todo el significado, de todas las emociones que incluso uno puede llegar a sentir con un texto bíblico. Por ejemplo, cuando Jesús estaba en el desierto, todo lo que ocurre allí. Es decir, es una escritura que inmediatamente está cargada de tensión, que genera emoción. Y son ese tipo de detalles los que nosotros deberíamos incorporar dentro de la escritura de nuestros artículos científicos. Generar emoción.
mostrar elementos innovadores. ¿Qué es lo diferente? ¿Qué es lo nuevo que mi texto le está mostrando al lector? Y ello es muy importante evidenciarlo expresamente dentro de la investigación. Dentro del planteamiento del problema es mostrar, por ejemplo, aquellos aspectos que sean sorprendentes, que cautiven al lector. Se pueden mencionar, por ejemplo, historias, ejemplos ilustrativos, donde el lector pueda conectar inclusive emocionalmente con un caso. No necesariamente tiene que ser un caso de muy lejos, un caso de Europa, puede ser un caso inclusive del ámbito local. Algo muy importante también para hacer llamativa la escritura es que los textos, por lo menos en derecho, tienen una característica. Cuando nosotros revisamos textos de otras áreas del conocimiento, nos encontramos que el texto viene apoyado de elementos visuales, imágenes, gráficas, fotos, como elementos visuales que permiten romper la monotonía y llamar la atención, ¿cierto? Entonces, también existe la posibilidad de evaluar la incorporación de esas gráficas, de material visual, imágenes, elementos que permitan que tanto texto y que tantos párrafos pues no terminen siendo algo tan rígido y que termine como cansando un poco al lector. Se trata, yo creo, que de ensayar, es un proceso también de ensayo, donde el investigador pues tiene que ensayar estas diferentes formas para hacer llamativa la escritura y revisar en qué casos le funciona y en cuáles no. Bien. Yo también quisiera aportarles aquí unas cositas. A mí me parece que se hace la escritura llamativa cuando usted como autor logra desarrollar el 100% de los objetivos de su artículo o de su paper. ¿Por qué? Porque así yo lo recomiendo. Si yo leo un texto y veo que el autor en efecto mencionó 3 objetivos y los 3 objetivos se ven perfectamente desarrollados en el texto, es un libro que yo voy a recomendar. Segundo, me parece que es también importante evitar el exceso de tecnicismos. Si bien aquí la mayoría somos abogados o estudiantes de derecho, siempre por lo general utilizamos muchos tecnicismos y eso me lleva a preguntarme a mí, ¿a quién le estoy escribiendo? ¿Solo le estoy escribiendo a abogados? ¿Solo le estoy escribiendo a estudiantes de derecho? ¿O quiero que alguien en psicología me lea y me pueda entender? Entonces, digamos que también me parece chévere reducirle un poquito el uso a los tecnicismos. Como una tercera idea, me parece que es muy importante tener un título y un resumen llamativo. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy buscando un título, ¿yo qué cojo? Lo primero que hago es coger título y resumen. Si a mí esas dos cosas me enganchan, yo me quedo leyendo eso. Pero si el título y el resumen me desenganchan, me desconectan, yo digo next, así. Entonces, digamos que eso me parece que es un gran tip para que usted invite a su lector a que con su título y su resumen se quede a leerlo a usted. Y en un cuarto momento, a mí me gusta decirle a mis estudiantes que es como que se sientan como si estuvieran escribiendo un cuento. Así, básico, con un inicio, un nudo y un desenlace. Entonces aquí viene a jugar como qué tan ordenado es usted escribiendo, porque a veces arrancamos como con un nudo, luego metemos como el inicio y realmente no es así. La escritura partamos de lo básico, como si estuviéramos escribiendo un cuento, inicio, nudo y desenlace. Entonces digamos que para mí estos 4 elementos vuelven llamativa a la escritura. Bien, profes, vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué dice? ¿Escribir para publicar necesariamente, profe Sergio? Bueno, cuando iba a estudiar Derecho me decían, ojo porque toca leer mucho, ¿cierto? Pues hay otra cuestión que no se dijo y es que el que estudia Derecho también tiene que escribir, ¿sí? Desde la perspectiva que se vea, ya sea como profesor, ya sea como litigante, como operador de justicia, se tiene que escribir. Y ojalá todos los abogados o ciencias afines tuviéramos presente esta situación, sobre todo porque a mi criterio el derecho es una tarea inacabada y es una tarea que nunca se va a acabar y de la cual día por día se va ampliando, se va avanzando en esa tarea inacabada. Qué bueno sería que los abogados, todos los abogados fuéramos investigadores, porque precisamente
cuando se deja un texto en un anaquel, cuando se profiere cualquier clase de escrito y se deja guardado, pues pierde no solo vigencia, sino que siento que el esfuerzo que nos tomó, pudiendo ser días, semanas, incluso años, se pierde. Creo que la razón de ser de un texto surge cuando es identificado por otra persona, ya sea solo para su simple lectura o ya sea para continuar en esa constante evolución del derecho, en ese constante cumplimiento de esta tarea inacabada. Entonces, a mí me parece que, apelando a los tips anteriores, si se logra volver un hábito la escritura, si logramos contar con un estilo propio de escritura y sobre todo si interiorizamos que el derecho es una tarea inacabada, pues desde luego que todos los abogados tendríamos un deber, que sería coadyuvar en la evolución del derecho. ¿Y qué mejor manera que escribiendo para publicar? Ahora, existen otras formas para hacer divulgación de este conocimiento, como precisamente los eventos. Bueno, pues perfecto, pero creo que, insisto en esa parte, pierde todo sentido dedicarle tiempo a un escrito si el mismo queda guardado en una biblioteca. Listo. Gracias, profesor. Y el profe Dani, adelante. Bueno, escribir para publicar necesariamente. Yo pienso que sí, las publicaciones traen muchos beneficios, mejoran significativamente la hoja de vida del investigador y asimismo tienen una función de que un trabajo que sea muy bueno pues no se quede guardado en un correo, sino que por el contrario se dé a conocer. Hay muchos investigadores que, digamos, de pregrado, uno encuentra inclusive muchos estudiantes de maestría que hacen un muy buen trabajo de investigación y postergan y postergan y postergan el periodo de la publicación, lo terminan postergando 6 meses, 1 año, 2 años. Entonces ya a los 2 años cuando lo van a enviar a una revista, pues ya el estudio ya está desactualizado, ¿no? Entonces se sugiere que cuando hubo el impulso de escribirlo, de corregirlo, de adecuarlo, se terminó toda la fase del trabajo de grado, inmediatamente se pueda enviar a diferentes revistas para publicarlo, pues es importante darlo a conocer. No importa si el trabajo de investigación no es algo perfecto. El investigador con cada experiencia, con cada investigación que publique, pues va a mejorar cada vez más su proceso de escritura y pues se va a hacer mucho más visible profesionalmente. En lugar de publicar, por ejemplo, si bien se puede publicar en repositorios de bibliotecas para efectos de demostrar mayor trayectoria investigativa, de mejorar ese impacto ante mediciones, por ejemplo, que realizan MinCiencias, se sugiere, por ejemplo, publicar en revistas especializadas, esas revistas indexadas que uno puede buscar en internet, en Publindex o Scopus. También esto varía, no en todos los casos. Por ejemplo, es una persona que no trabaja mucho con el mundo académico, pero por ejemplo está interesado en realizar un concurso o ser juez de la República, y existen concursos donde, por ejemplo, publicar un libro completo pues da un puntaje. Entonces este aspecto pues debe revisarse. Si lo que se quiere es publicar un artículo o lo que se quiere es publicar el libro, pues digamos lo más indicado varía en función de la intención que tenga cada persona, pero sí se sugiere nunca perderse los beneficios de publicar. Bueno, yo también quisiera compartirles aquí una cosita y es claro, lo ideal es publicar como para lograr finalmente esa difusión del conocimiento. Si no se publica, mínimamente que quede en el repositorio institucional de la universidad en la cual usted está estudiando y que también acepten ese permiso, porque a veces nos ha pasado, por ejemplo, en el pregrado o en los posgrados, que el estudiante escribe su trabajo de grado y allá en los permisos que tiene que darle a la biblioteca para que el texto quede en el repositorio institucional, el estudiante dice no. Entonces, digamos que va a quedar ahí sin que nadie pueda leerlo. Entonces, mínimamente sí que demos los permisos para que quede en el repositorio institucional. Ahora bien, también
Estoy muy de acuerdo con lo que dicen ustedes, a veces es un poquito complejo publicar. Me parece que hay un dato muy importante y es, por ejemplo, el tema de costos. Hay revistas que a usted le exigen que tiene que pagar un dinero solo porque usted pueda enviar su texto y se lo revisen. Ni siquiera le aseguran que va a estar publicado. Entonces, digamos, eso me parece ahí como una dificultad. También hay situaciones con los tiempos de espera. Por ejemplo, usted envía una revista X y la revista X se toma un año con su artículo y al año le responden con correcciones y ajustes. Entonces ya al año usted ya perdió la fe, ya perdió la fe, ya perdió la esperanza y es como, no, ya dejé así, no quiero ya como seguirle metiendo energía a esto. Entonces digamos que a veces también por esos tiempos tan largos, que yo sé que también son tiempos administrativos, pero cuando esos tiempos se prolongan tanto, los autores ya se desaniman y cuando les llegan los ajustes ya es como, ay no, ya voy a desistir de esto. Entonces digamos que me parecen que esas son como dificultades o amenazas al momento de publicar. Bien, chicos, aquí paréntesis. 1, para que vayan registrando su asistencia en el enlace que está en el chat. Y 2, para que vayan pensando qué preguntas les quieren hacer a los ponentes o incluso a mí, porque pues queremos interactuar un poquito con ustedes al finalizar la sesión de preguntas. Entonces, ya vi la última pregunta y es, ¿cuáles creen ustedes que son las situaciones más comunes que generan el rechazo de la publicación de un artículo, profesor? Bueno, ya creo que se ha tocado a lo largo de esta entrevista, de estas entrevistas, ¿sí? De este evento. El primero es no tener en cuenta los lineamientos de publicación de la revista. Todas las revistas tienen una página específica en donde se indica cuáles son esos parámetros. Y allí se indica generalmente cuáles son no solo la estructura que se requiere para que el artículo sea admitido, sino puntualmente cómo se debe hacer uso, por ejemplo, del sistema de citas. Entonces, a veces a veces no, si ignoramos esos parámetros que nos dice la misma revista, pues desde luego que la conclusión será el rechazo. Ahora, adicionalmente, como lo hablábamos hace un momento, hacer un uso excesivo de fuentes terciarias, es decir, citas de citas, o incluso solo hacer una cita de cita, como nos decía el profe Dani, pues nos puede dar lugar a que se rechace la investigación. Entonces, claro que si pretendemos publicar en una revista de renombre, pues tendremos que acudir a fuentes directas o en su idioma original. Entonces, el uso de fuentes de citas, sobre citas, pues puede limitar esa posibilidad. O si lo hacemos, no explicar cuál es la razón de ser. En tercer lugar, podríamos pensar en no utilizar artículos top o al menos artículos que por lo mínimo estén publicados en revistas indexadas. Entonces, muchas veces el hacer uso de fuentes de renombre, pues nos puede dar cierta visibilidad. Es decir, si tuviéramos un artículo donde todas las fuentes fueran pensemos, Harvard, Cambridge, etcétera, pues obviamente va a tener un impacto, puede que más relevante que si utilizamos fuentes de una revista que no está citada. Ahora, pues esto de la burocracia investigativa y el puntímetro me parece a mí algo complejo. El tema de tener que pagar para que me publiquen también me parece desastroso, sin hablar de la grandísima mafia que existe, ¿cierto? O de lo antiético que puede ser llamar a un colega, decirle, venga, cíteme, y yo lo cito para que los dos aumentemos nuestros índices de citación. Esto me parece desastroso y es a lo que lamentablemente nos ha traído la burocracia investigativa de la que hablamos. Pero pues es la realidad que hay, ¿no? Por último, yo diría que estaría también, pues, el no subsanar errores gramaticales, cuestión que se puede solucionar un poco con una relectura del texto, como nos decía la profesora Laura. Y por último, pues no usar adecuadamente el sistema de citas. Hemos visto textos donde se combina APA y Contec, Chicago, y parece pues al final que no se sabe qué hay. Esto también se da muchas veces porque algunas editoriales que publican libros a título industrial y no porque sea una editorial científica, pues encontramos que producen textos donde se mezclan las fuentes. Y pues esto hace que otros autores sigan como esa técnica y pues terminan combinando erróneamente estos sistemas. Creo que el escritor debe tener una tarea inicial que será identificar o estudiar más bien cuál es ese sistema de cita que se utiliza para cierta revista en concreto. Si se logran superar estas fases y pues sortear el tema del puntímetro,
de la burocracia investigativa y de las mafias académicas, pues ya uno puede llegar a nadar pues en estas aguas. Profe Dani. Bueno, no, son muchísimos los motivos de rechazo que uno a uno se deben de revisar. El primero, una escritura deficiente, errores gramaticales, un texto demasiado mal escrito, también asuntos como problemas en la metodología, no se explica muy bien en la sección de metodología cómo se refieren y luego cómo se analizaron los datos. También hay otro asunto, por ejemplo, habrán revistas que hay que revisar cuál es el tema, cuál es el eje temático que tiene la revista. Hay revistas que se especializan en unos temas específicos, en derecho constitucional, en derecho penal, etcétera, mientras que hay otras que tienen unos temas mucho más abiertos, más generales. Entonces hay que revisar que en ese momento la revista donde usted envíe el texto, pues a esa revista sí le interesa el tema, un asunto muy clave. Por ejemplo, yo quiero publicar un artículo sobre los algoritmos y la justicia en la revista X. Me tengo que ir a esa revista a buscar que esta revista ya tenga artículos publicados que se relacionen con el objeto de conocimiento. Pues de esa manera fácilmente yo puedo establecer si a ellos les puede interesar o no mi investigación, o preguntándole sencillamente pues al editor mediante un correo. Otra serie de causales de rechazo tienen que ver, por ejemplo, con no tener unas bases, unas fuentes bibliográficas suficientes. Hay revistas que pueden exhibir 30 citas, como hay otras que exigen más de 50. Y ya se ven, por ejemplo, revistas que dicen, no, pues el mínimo, el 90% de las fuentes bibliográficas no puede ser cualquier clase de fuente, tiene que ser fuentes de investigaciones que ya estén publicadas en Scopus. Entonces, no seguir ese tipo de indicaciones de la revista, falta de originalidad, por ejemplo, también se vuelve otro de los factores para el rechazo. La falta de originalidad la acredita Turnitin, y es que tanto coincide su texto con otras investigaciones. Y si su texto supera el porcentaje que establece la revista, generalmente nos ofrece un 30%, pero esto también varía. Y hay publicaciones donde ya se exige el 25%, el 20% e inclusive el máximo el 15% de coincidencias. Y si usted no lo cumple, pues se termina volviendo también en una causal de rechazo de la publicación. Bien, a mí me gustaría también compartirles un poquito de mi respuesta, y es, el profe Dani lo mencionaba ahorita, pienso que el alto porcentaje en Turnitin es una de las causas más comunes, que si bien no generan un rechazo total, pero puede ser un rechazo parcial, como arregle este porcentaje en Turnitin y luego vuelve a enviarlo. La segunda idea que pienso ahí es uno de los que siento yo, porque realmente es muy personal, de los causales por los cuales te rechazan un artículo, es por los cuales, digamos, es que el autor no desarrolló sus objetivos completos. Entonces, digamos, desarrolló el objetivo general, pero se le quedaron, no sé, tenía 2 específicos y desarrolló solo uno específico. Para mí esa es una de las causales de rechazo, que yo lo llamaría como un vicio de fondo. Usted no desarrolló lo que prometió en la introducción, entonces le voy a rechazar y arregle. Y la tercera idea acá es, ya lo habíamos conversado un poquito, y es no corregir y no ajustar en los tiempos. Si usted no le envía a la revista las correcciones que la revista le solicitó, o los ajustes, me gusta más llamarlo ajustes, en los tiempos que la revista a usted le dice, pues simplemente ya sale de ahí y no se lo van a publicar. Entonces me parece que esos 3 elementos juegan ahí en esta respuesta. Bien, vamos a migrar entonces a las preguntas que tienen acá el público. Manuela tiene una pregunta, ella quiere que respondamos los 3, entonces lo vamos a hacer en el mismo orden. La pregunta es, ¿qué herramientas diferentes, por ejemplo las fichas bibliográficas, puedo aplicar para la organización de la información que voy recolectando? Profe Sergio.
Bueno, pues aquí depende del tiempo, ¿no? Porque personalmente yo conforme voy escribiendo, empiezo a extraer la información que me conviene, la empiezo a organizar de a pocos, voy, regreso, voy, regreso. A mí me parece que el deber ser de las cosas es empezar por la ficha bibliográfica, pero conformar la ficha bibliográfica toma tiempo. Entonces, ese escenario previo a la reacción del trabajo, pues es una tarea que en ocasiones algunos investigadores no contamos, ¿no? ¿Cuál sería la otra herramienta? Pues la herramienta principal para mí es la lectura permanente y rayar los libros por donde se puede. Yo pienso que uno debe sentir duda, claro, es una acotación personal, obviamente, pero yo sentiría duda de un obrero que tenga su martillo limpio. Pues asimismo, si ustedes revisan mi código penal, está rayado por todo lado, absolutamente por todo lado. Esa es la forma en la que yo extraigo la información relevante de los trabajos que voy a citar. Pongo una cinta, pues para resaltar que esa es la página en concreto y saco mis conclusiones. Leer y concluya con esfero. Ya luego cuando paso a la elaboración de mi trabajo, pues ya sé a dónde puntualmente ir. Ahora, ¿qué dificultad veo en ese escenario? Pues que se requiere sí algo de experiencia, sí algo de experiencia porque pues generalmente mientras que se escribiendo surgen sube y bajas donde a veces nos encontramos perdidos, pero creería que la mejor herramienta para mí es estar leyendo y rayando el libro. Yo empezaría por ahí. Gracias, profesor. Dani, profe Dani. Bueno, la ficha bibliográfica es una herramienta útil, pero hay que decir es una herramienta muy tradicional. La pregunta es muy pertinente y necesaria porque yo creo que el reto del investigador en la actualidad es mejorar la forma como está produciendo ese conocimiento que está generando. El cómo lo puede hacer de diferentes maneras. La primera de ellas, una estrategia muy sencilla, crear, por ejemplo, un diagrama de grupo, un diagrama de flujo o un mapa conceptual que le permita organizar de una manera mucho más práctica las ideas que va a transmitir dentro del texto. El tema también nos lleva mucho a cuáles son esas habilidades que tiene el investigador para utilizar diferentes aplicaciones o utilizar software. Tenemos hoy en día diversos software que ayudan, por ejemplo, a agregar notas, a conservar una copia de la información, software que inclusive nos ayuda a generar las citas y las referencias bibliográficas automáticamente, de manera que ya no lo tenemos que hacer tan manual. La pregunta de Manuela también incluye lo que tiene que ver con la organización de la información y la sistematización de los datos. Puede utilizarse cualquier herramienta. Ya lo que se tiene que revisar es el tema de costos. ¿Qué tanto me cuesta el acceso a ese software? O si en alguna medida puedo encontrar alguno gratuito. Y esto dependerá de las posibilidades de cada investigador. O si no cuento con ese presupuesto, el estudiante entonces lo que puede hacer es utilizar una matriz en Excel. Una matriz donde, por ejemplo, yo comparo la ley anterior, el artículo de la ley anterior con cada artículo de la ley nueva y pues al frente realizo cuál es la interpretación o cuáles son los cambios que hay frente a la modificación legislativa. Entonces es posible desarrollar archivos en Excel, tablas, matrices, que el mismo investigador pues las puede diseñar de acuerdo a las necesidades de la investigación. O ya si el investigador tiene dificultades para diseñarla, puede utilizar una matriz general que le facilite el proceso de interpretación y análisis de los datos. Bien, gracias, profe Dani. Bueno, yo quisiera compartirles acá un esquema que yo utilizo en mis clases. Espérense, compartir. No sé si ahí lo están viendo, ¿me confirman? Es un PowerPoint. Sí. No.
Sí, bien. Yo organizo así mis ideas y así le digo a mis estudiantes que lo hagan y así lo recomiendo. No se Uy, está viendo, ¿no se profe. está viendo? ¿Quiere deje de Espérense. compartir y vuelva a seleccionar por favor? Ok. Ventana. Creo que... Ah, ya. Ahí me confirman. Sí, ahí ya lo vemos. Ya. Bueno, les venía diciendo, este es un esquemita muy sencillo que yo comparto con mis estudiantes. A algunos nos puede servir, a otros no. Yo pienso que acá usted tiene que probar con la estrategia que mejor le sirva y utilizar con la que sienta que tiene más éxito. Yo recomiendo esta y es un cuadrito muy sencillo. Ubiquen ahí tema, título, problema jurídico, objetivo general y objetivos específicos. A veces tenemos 2 específicos, a veces tenemos 3, pero bueno, por lo general digamos que hablamos de 2. Pongan ahí la información y vayan leyendo coherentemente si realmente los objetivos que usted está planteando vienen a responder a su problema jurídico. Todo este esquema tiene que estar en armonía, tiene que estar en coherencia en el momento en el que usted lo lea. Sí, todos tienen que ir de la mano, por eso digamos que van así entrelazados los unos con los otros. Y finalmente, pues vamos a tener unas conclusiones. Entonces, digamos que a mí me gusta utilizar este esquema y lo que les digo, allá pueden tratar con cuál estrategia se sienten mejor. Igual, ya vuelvo aquí a ustedes. ¿Qué pienso de las fichas? Porque Manuela nos hablaba de las fichas. Yo siento que las fichas son útiles, pero siento que nos van a quitar mucho tiempo. Y a veces, como buenos colombianos, dejamos todo para última hora. Cuando nos damos cuenta, tenemos que entregar, no sé, el capítulo 1 y que tenemos fichas. Entonces, ¿a qué horas usted va a llevar todo el contenido que usted tiene en las fichas al texto? Entonces, a mí me parece que las fichas son útiles, pero nos quitan mucho tiempo. Entonces, yo por eso les recomiendo ese esquema. Les decía al principio, a mí me gusta hacer una lluvia de ideas con palabras claves. Entonces, digamos, primero hago un esquema general, que fue este que les mostré. Miren y revisen allá, ustedes lo complementan tema, título, problema jurídico y que todo esto esté en armonía. Y luego, cuando empiezo a escribir mis objetivos o mis capítulos, también hago lo mismo, hago una lluvia de ideas. Por lo general hago lluvia de ideas con palabras claves. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted ya escribió su primer capítulo, va a coger y va a confrontar su primer capítulo con su lluvia de ideas y va a verificar que todo lo que está en la escritura del capítulo es reflejado en su lluvia de ideas. Si algo le queda faltando, usted tiene que ingresarlo, porque si está en la lluvia de ideas, digamos que es porque obedeció en su momento a un análisis que usted hizo de qué tiene que estar acá y qué no me puede faltar acá en mi escritura. Entonces, digamos, a mí ese tema de jugar con esa lluvia de ideas y con esos cuadros y mapas mentales me parece que es demasiado útil. Obviamente no sin descartar el tema de fichas, pero ya es como la metodología con la que cada quien se sienta bien. Listo, Manuela, esperamos haber respondido y si no nos cuentas. Vamos a la siguiente pregunta de Manuela y es, ¿qué tips recomiendan para iniciar un buen texto, por ejemplo, de carácter científico? Es decir, ¿debe arrojarse un contexto histórico particular para comenzar explicando por qué ello podría tener un alto impacto o algo así? Profesor. Bueno, pues, a ver, pareciera que tradicionalmente la producción de artículos manejara un contexto o más bien una estructura donde fuera primero antecedentes históricos, luego nociones conceptuales y pasamos al punto a resolver. Que pues no está mal, pero me parece que ya se vuelve algo redundante, algo repetitivo. Me parecería que primero pues intentáramos, apelando a construir un estilo personal, pues salir un poco de ese margen, porque al menos impacto o va a ser un poco más llamativo que lo tradicional, claro que sí, pero, pero es necesario de cualquier manera generar un contexto histórico y un contexto conceptual sobre el cual desarrollar cada uno de los objetivos. Entonces, como para hacer amigables estos dos escenarios, yo pensaría que lo ideal es no perder de vista el problema y durante cada una de las líneas que escribamos debe apuntarse a ir resolviendo ese problema, ya sea desde la perspectiva histórica, desde la perspectiva conceptual, hasta la resolución de la pregunta problema en concreto. Entonces, si la pregunta es ¿por qué el blanco es blanco? Pues entonces, históricamente se ha dicho que blanco es blanco por esto, conceptualmente lo mismo, porque muchas veces desgastamos muchas páginas
volviendo a los antecedentes de un concepto para dejarlo ahí. Entonces hicimos una evolución histórica, pero cuando el evaluador del artículo entra a revisar, no logra entender para qué hablar de una evolución histórica solamente para decir blanco es blanco porque es blanco. Entonces yo pensaría que lo ideal sería hacer uso ya sea del antecedente histórico o ya sea del concepto en sí mismo, pero para siempre ir respondiendo cuál es el objetivo o el problema objeto de la investigación. Gracias, profe Dani. Profe Dani, adelante. No, pues esa es una pregunta muy compleja que nos lleva casi a hacer una investigación. Yo no tengo la respuesta perfecta. Sin embargo, miren, dentro de la investigación hay unos paradigmas dogmático jurídico, sociojurídico. Por allá hay uno que no se utiliza mucho en el derecho, pero que es posible innovar en él. Consulta sobre él, se llama el paradigma científico. Y ese paradigma científico te lleva a ti a averiguar qué es el método científico, cuáles son los pasos del método científico. Entonces, para tú hacer una investigación que tenga ese carácter científico, pues se debe adoptar ese paradigma, se debe tener claridad en el método científico. Aunque es un tema muy amplio, pues ejemplos puntuales de cómo aplico yo el método científico. Yo fundamento, yo demuestro, yo tengo la evidencia científica de por qué yo estoy afirmando que algo es así. Que yo no tengo la evidencia, eso es un supuesto. Tengo que demostrar de dónde lo saqué, cómo llego yo a esa conclusión, para por lo menos tratar de darle un carácter científico a mi publicación. Listo, profe Dani. Bueno, yo voy a responder también y se los conté hace un ratico, para mí escribir es como, nada, partamos de lo básico. Vamos a escribir un cuento con inicio, nudo, desenlace. El inicio obviamente tiene que tener un contexto histórico. Es demasiado importante. ¿Por qué? Porque usted ahí le va a dar al autor generalidades, le va a dar antecedentes, lo va a ubicar. Usted no puede empezar a escribir un texto ahí como, ya cayó en el tema y ya. No, vamos despacio, arranquemos con unas generalidades, con unos antecedentes y para eso digamos que tenemos el espacio de la introducción y así usted va a ubicar espacio temporalmente a su lector. Luego ya pasa al nudo, que básicamente viene siendo el desarrollo de sus objetivos, objetivos específicos y objetivo general. Y finalmente tenemos pues un desenlace, que son las conclusiones. Y acá pues viene básicamente el último tip ahí de las conclusiones y es que a mí personalmente me gusta concluir con mis palabras. Por ejemplo, ubiquémonos en un artículo de revisión bibliográfica. Si yo ya utilicé 50 referentes bibliográficos en todo mi texto, el momento de las conclusiones es para que brille la voz del que está escribiendo. Es el momento en el que usted con fuerza en su voz diga, a raíz del análisis que se hizo acá a lo largo de este texto, podemos concluir lo siguiente. Obviamente sabemos que tenemos también, digamos que en el otro lado de la balanza, los autores que prefieren apoyarse en otros autores en sus conclusiones. Y lo que les digo, ya es todo muy del estilo que cada quien maneje, pero a mí personalmente me gusta que mi voz brille en las conclusiones, decir con fuerza lo que quiero decir y finalmente ir como cerrando ese análisis que hice a partir de 50 o a partir de N referentes bibliográficos que yo utilicé. Entonces, volviendo a la base, sería eso. Arranquemos como si estuviéramos haciendo un cuento de inicio, nudo, desenlace y le damos contexto al autor y le damos el cierre que merece mi producción académica. Entonces, eso sería como mi respuesta. Chicos, si tienen alguna pregunta, nos gustaría que nos la hicieran en este momento para ir como finalizando. Bueno, mientras tanto, quisiera yo a alguien que se anime y nos contara qué tal les pareció el evento, si les gustarían más eventos con este tipo de dinámicas, cómo se sintieron, fuimos claros. Quisiera de pronto una o dos personas que nos retroalimentaran un poquito. A ver quién se anima por ahí. Bueno, no, están muy tímidos. Brandon.
Bueno, súper. Brandon nos dice que muchas gracias por la información, fue una excelente presentación. Bien, miremos por aquí. Bueno, Manuela también nos está escribiendo por ahí al chat. Y bueno, demos unos segunditos a ver si de pronto alguien se anima a hacernos alguna pregunta. Bueno, por ahí nos están retroalimentando y de verdad créanme que hacer este tipo, queríamos hacerlo así, muy dinámico. Yo personalmente estaba aburrida de la misma dinámica del ponente que se para, que se sienta a hablar una hora y por eso queríamos hacerlo así. Entonces, de verdad que qué bueno que les haya gustado. Entonces, bueno, yo creo que no hay más preguntas. Podemos ir ya cerrando. Chicos, mil gracias por conectarse en este espacio. Acuérdense que este es un espacio que organizó la Maestría en Derecho y el Grupo de Investigación Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho. Y pues agradezco a nuestros invitados, al profe Dani y al profe Sergio, que nos vinieron acá a enriquecer con todo su conocimiento. Manuela tiene una última pregunta y es, ¿cómo hacer para que las conclusiones no sean tan técnicas, pero que tengan la esencia del autor? Profe Sergio. Bueno, apelamos nuevamente al primer tip, que es la construcción de un estilo personal. A mí me parece que se vuelve muy seductor ciertos autores cuando existe una claridad en la transmisión de las ideas. Y se vuelve aún más seductor cuando empezamos a avanzar o a recolectar otros trabajos precisamente del mismo autor y nos damos cuenta que pues es la forma en la que escribe. Eso es generar una marca como autor. Si el fin es llegar a conclusiones que no sean tan rígidas, pues hay que empezar a construir ese tipo, porque ese estilo, perdón, porque pues no porque las conclusiones no sean rígidas quiere decir que el resto del texto sí lo sea. Es decir, en la medida en la que vayamos evolucionando y adquiriendo, interiorizando esa técnica en la escritura, pues así mismo vamos a poder llegar a unas conclusiones que no parezcan rígidas. ¿Cómo se logra esto? Primero, leyendo permanentemente esa clase de autores que escriben como nos gustaría escribir, para pasar a la segunda fase, que sería precisamente empezar a escribir. Cuanto más escribamos, va a ser más fácil escribir. Cuanto más escribamos, se va a ir puliendo, ir afilando esos pequeños déficits que pudieran existir. Yo creo que hay que identificarnos como una piedra en bruto y cincelar todos los días esa piedra hasta que encontremos un grado más alto de escritura, un grado más alto de investigación. Entonces, ¿cuál sería el tip? Leer y escribir. Profe Dani. Sería dar a conocer las conclusiones, manteniendo un lenguaje técnico, pero explicando el tema como usted lo entiende. No tomando como ejemplo los estilos de otros autores, sino más que todo explicar el tema desde como yo lo entiendo y pensando siempre en que el destinatario del texto es el lector. La idea fundamental es que sea un lenguaje comprensible y muy claro para el lector. Sí, total. Yo les complemento la respuesta a mis compañeros y es cómo hacer para que las conclusiones no sean tan técnicas. A mí me gusta en las conclusiones, así, tal cual, liberarme de tanto tecnicismo, escribir cómo me va saliendo y ser muy clara. Yo siento que la claridad acá viene a jugar un papel muy importante y que brillen sus palabras, básicamente. Ustedes ya leyeron a un montón de autores, hicieron unas referencias bibliográficas allá, pues que el momento de las conclusiones sea el momento ideal para que usted realmente allá cierre con broche de oro con sus palabras y que sea muy claro con lo que quiere decir, que no le deje como puertas abiertas a las confusiones ni a diferentes interpretaciones de lo que usted está diciendo. Entonces, básicamente sería eso. Vamos a la siguiente pregunta de Melissa. Ahora sí se animaron. Y Melissa nos pregunta, ¿de qué manera se puede fomentar la objetividad y la neutralidad en la redacción de los textos científicos para no dejarse influenciar por nuestra posición? Profe Sergio. Bueno, pues yo creo que aquí sí hay una dificultad que no he logrado superar, porque en todos mis trabajos tomo postura.
Y en todos mis textos intento transmitir esa postura y ojalá que todos pudieran, no sé si sea así, pero ojalá que las personas que pudieran leerme concluyeran, esta persona piensa así. Entonces, esa respuesta no la puedo dar, querida colega, porque yo incurro en esa falencia. En todos mis textos yo tomo partida y siempre intento que esa postura que manejo se sienta en las hojas, desde la primera hasta la última. Entonces, en ese sentido, no sé hasta dónde sea malo tomar partido, porque creo que precisamente cuando se toma partido es que se está generando nuevo conocimiento. Profe Dani. ¿Cómo fomentar la objetividad? Es una pregunta también muy amplia, pero yo le daría una sola clave, y es que apliques la técnica de la observación. Conocer, leer, comprender toda la dimensión de la técnica de la observación, y que en la medida en que, si bien usted tiene una posición, el investigador es muy normal que tenga sesgos, es muy importante dar a conocer la realidad del fenómeno y presentarla dentro del texto de una manera muy objetiva. Parte de ello es fundamental, pues, aplicar adecuadamente la técnica de la observación, observar detenidamente el fenómeno, registrar esa observación, de manera que dentro del texto pues termine siendo coherente lo que usted escribió con lo que realmente pasa en la realidad. Bueno, yo quisiera responder en el siguiente sentido. Yo siento que al escribir siempre vamos a tener sesgos, lo dijo ahorita el profe Dani. Yo también defiendo mi postura, pero en el desarrollo de los capítulos intento ser muy neutra con la información. Les voy a poner un ejemplo. Hace poco estaba escribiendo un artículo sobre política criminal y el análisis final era: ¿realmente la política criminal en Colombia sí es efectiva, sí está funcionando, sí estamos funcionando y sí la sociedad está conectada como debe ser con la política criminal del país? Entonces, en el desarrollo de mis capítulos fui muy neutra con la información. La política criminal es esto, tiene esto, ta. Pero en las conclusiones, sí, ya, o sea, senté mi postura con mucha fuerza y dije: la política criminal en Colombia está completamente desarticulada de muchos de los contextos sociales que tenemos y que realmente, digamos, que habría que pensar en algunas modificaciones. Entonces, sí trato de ser muy neutra cuando estoy exponiendo las ideas en los capítulos, pero en las conclusiones, sí, ya, se me sale la postura con todas. Yo creo que a mí se me sale la postura en la introducción y en las conclusiones. En esos dos momentos antes trato de contenerme un poquito. Y bien, chicos, vamos con la última pregunta que nos hace Angie Melisa, y la pregunta es: quisiera saber cuál es la diferencia entre una revista arbitrada y una revista indexada. Profe Sergio, aquí tenemos un editor, entonces adelante. Gracias. Bueno, pues no son excluyentes, no son excluyentes. La revista arbitrada es aquella que para publicar pues requiere la designación de árbitros, ¿cierto? Árbitros que se encargan de evaluar, emitir conceptos que generalmente son de inadmisión, inadmisión, que sería para subsanar algún hierro en el texto, admisión directa para publicación, o rechazo cuando pues evidentemente no hay forma de subsanar los errores. Particularmente hablando, en la revista Principia Juris, de la cual soy editor, se maneja el sistema doble ciego, que es como el más popular hoy en día, donde el artículo se envía sin nombre, sin la identificación del autor, a dos jurados que tampoco se conocen entre sí, quienes dan un concepto en alguna de las tres variables que les acabo de hacer mención. La revista indexada, por su parte, es aquella revista que está introducida en una base de datos que arroja, pues, digamos que la permite y permite que se logre identificar junto con otras revistas que pueden ser o no de renombre. Por ejemplo, tenemos en Colombia Publindex. Entonces, la revista que allí aparezca, pues se va a presuponer que está indexada. Además de la indexación, existen otra serie de posibilidades, como que esté categorizada. Entonces, que si está categorizada en B, en C, bueno, ello ya depende pues de otros factores como el índice de citación, bueno, en otro margen. Sería eso desde mi punto de vista. Listo. Melissa, yo creo que con esta respuesta del profe Sergio espero que haya quedado claro. Chicos, vamos a ir cerrando.
De verdad que les agradezco mucho su asistencia durante esta hora 35 minutos. Por favor, acompáñenos en los siguientes eventos que vamos a tener, tanto de los posgrados como de los pregrados, tanto del pregrado y del grupo de investigación. Por acá los esperamos. Así que bueno, al profe Sergio, al profe Dani que nos acompañaron con sus aportes, mil gracias. Y bueno, les deseo una muy buena noche y nos vemos entonces en la próxima oportunidad. Muchas gracias, un honor haber compartido, profesor Dani, profesora Laura. Un gusto, un fuerte abrazo. Muchas gracias, profe. Chao. Chao.